la peor noticia que he recibido en mi vida. En ese momento, cuando yo lo vi, supe que le estaba dando un infarto. Yo pensé que todo había pasado con un infarto un día antes y le estaba dando un segundo infarto conmigo enfrente. Era difícil pensar que mi papá estaba a punto de la muerte. ¿Esto trae este cablecito hasta el corazón? Llega hasta el corazón y es lo que mantiene el impulso y hace que funcione, pero es a través de la pila. Llevamos casi 20 días aquí y esta pesadilla no para. Recuerdo ese día como el peor día. Exactamente hace 4 meses me sucedió algo que nunca pensé que me fuera a suceder. Algo que definitivamente sí cambió mi vida, algo que me hizo revalorar muchas cosas y que me hizo sentir vulnerable por primera vez, creo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues el 20 de agosto del 2021 a mi papá le dio un infarto a sus 62 años. Es la peor noticia que he recibido en mi vida. Estaba con toda mi familia por elección, disfrutando del concierto de Dana, de mi hermana. Diego recibió una llamada y era su papá. Seguramente ustedes saben que los papás de Diego y mis papás casualmente viven en la misma ciudad, que es Acapulco, acá en México. Una ciudad donde no hay muy buenos hospitales, es una ciudad muy pequeña y no hay la atención médica suficiente como en una ciudad como esta, en donde yo vivo, en la Ciudad de México. Entonces el papá de Diego le marcó para decirle que mi papá había tenido un infarto. ¿Qué sentí? Es como si yo fuera corriendo y de repente me ponen una barda enfrente y me estrello y me desmayo. Entonces eso es sentir un infarto. O sea, estar bien de repente, ya no poder jalar aire, sentirte que te estás desmayando. Ese es horrible. Él, horas antes, había atendido a mi papá porque mi papá, cuando tuvo el infarto, le hizo una llamada al doctor Cárdenas, que estaba ahí cerca, que era la única opción que tenía de persona conocida y de servicio médico a quien podía mi mamá recurrir. Entonces el papá de Diego actuó de inmediato. Cuando hablé con el doctor Cárdenas, que me lo pasó mi esposa por teléfono, me dijo, quiero hablar contigo. Me dijo, ¿qué sientes? Pues siento esto y esto. Pues tómate la presión. Él sabía que yo tenía un infarto, pero no me lo decía. Yo creo que no me lo decían por el impacto que ha de ser. Seguramente. Ay, estás infartado y a lo mejor con ese impacto te caes, ¿no? Y gracias a que un médico de ese nivel, internista, intensivista, estaba cerca de mi papá, pudo llegar a un hospital a tiempo y le salvaron la vida. Era difícil pensar que mi papá estaba a punto de la muerte. Aunque ya me habían dicho que todo había pasado, era muy duro. Llegamos a Acapulco y yo sentía que todo era un caos, pero lo único que pensaba es que tenía que reaccionar para actuar a favor de la salud de mi papá. Lo único que quería es que estuviera bien. Yo me quedé a dormir esa noche. No tienes que levantar esta, la pones en el piso y jalas. Y se hace cama. Sí. Y es una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir. Desperté aproximadamente a las 8 de la mañana y mi papá ya estaba despierto y me dijo, hijo, ¿me pasas el cómodo? El cómodo es un aparato que usan en los hospitales para que los enfermos no tengan que pararse de su cama e ir al baño. Entonces yo le pasé el cómodo y yo no sabía cuál era el protocolo del cómodo. Entonces le dije, ¿te ayudo? Y él me dijo, no pasa nada. Y dije, perfecto, aprovecho para entrar al baño. Entré al baño y cuando salí, mi papá estaba con el cómodo en las manos. Me dijo, toma, lo metí al baño y en cuanto regresé estaba totalmente amarillo, respirando muy fuerte y tosiendo, y me decía, creo que se me bajó la presión. En ese momento, cuando yo lo vi, supe que le estaba dando un infarto, porque eran los primeros síntomas que el doctor ya me había narrado que mi papá había tenido. Mi papá estaba tosiendo con muchas flemas y me dijo, pásame el bote para escupir las flemas. Y cuando agarré el bote de basura y lo puse enfrente de él, él escupió y regresó a la cama, y cuando yo vi lo que había sacado por la boca era saliva con sangre. Enseguida él me dijo, es color blanco, ¿verdad? Como tratándose de convencer de que no le estaba dando un infarto de nuevo. No pude decirle que era rojo y le dije, sí, es blanco. Dejé el bote de basura y me salí enseguida de la habitación. Fui por una enfermera y le dije, por favor, está sucediendo esto, mi papá está teniendo estos síntomas y creo que tiene un infarto de nuevo. La enfermera enseguida reaccionó, entró, tomé mi teléfono. Enseguida mi reacción fue marcarle al papá de Diego. Hablé con el papá de Diego, le dije los síntomas que mi papá estaba teniendo y me dijo, tu papá se está infartando de nuevo. Yo pensé que todo había pasado con un infarto un día antes y le estaba dando un segundo infarto conmigo enfrente. Llegó el papá de Diego, el doctor Cárdenas, se acercó y me dijo, hazte para allá, y empezaron a atender a mi papá y me quedé inmóvil viendo qué sucedía hasta que minutos después me dijeron, ya salió del infarto, tenemos que hacer algo. Yo le preguntaba a un doctor, a un cardiólogo, oiga doctor, ¿y por qué me pasó si yo me siento fuerte, me siento joven, me siento bien? Y él me dijo, es que el cerebro de todos es joven, su cerebro piensa como joven, pero cuando el cerebro le pidió al corazón,
El corazón le dijo, yo ya no estoy joven. Parecía esto una pesadilla. Era, ¿por qué está sucediendo esto, güey? ¿Por qué? Pues ¿por qué está siendo así de complicado todo? Pensé que ya había pasado, pensé que hoy no lo íbamos a llevar en una ambulancia a México, lo iban a operar, le iban a poner algo y ya, iba a salir. Pero pues no, así no fueron las cosas. Al otro día, después de mucho, Diego me ayudó a conseguir una ambulancia con un doctor intensivista adentro. Ahí nos vemos en un rato. Limusina de lujo. Nunca he visto tan cómodo. Se van atrás de mí, ¿no? Sí. Cualquier cosa estamos al teléfono. Sí, yo me voy. Ma, que vaya. Va, láncense. Y por fuera les prometo que estaba como muy fuerte y decía, sí, pues yo me voy, es mi papá y entonces yo voy a estar de pie, atento a todo, pero por dentro me estaba muriendo de nervios. Nunca me había subido a una ambulancia y menos con mi papá infartado detrás en un trayecto complicado para él. Estar hospitalizado, que te traigan con una ambulancia de terapia intensiva de Acapulco a México con la sirena abierta y tú vienes todo monitoreado y con mucho miedo de morir. Cuando te hablan la palabra fatal y te lo dice un cardiólogo, pues sí te da miedo. Por fin logramos llegar a la Ciudad de México, al hospital donde los doctores en Acapulco nos dijeron era el mejor para atender a mi papá. Sobre todo, dice. Ay, gracias. Hasta luego. Esa noche mi hermano se quedó a dormir con él y al siguiente día recibimos noticias. El día de hoy me toca pasar la noche con él para cuidarlo porque él necesita asistencia a las 24 horas. Diego me va a ayudar a llevarme al hospital y la cita para el cambio de turno es a las 7:30 de la noche. Son muy estrictos en el horario, entonces no puedo llegar tarde y vamos un poco presionados de tiempo. Hola, buenas noches. 323, por favor. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Pues aquí, otra vez. Qué bien te ves. Listo para la próxima pelea. Primero nos dijeron que necesitaba una cirugía que es un proceso de cateterismo. Esto es como si destaparan una tubería y lo que hacen es entrar con un utensilio médico por una vena y después de ahí ponen unas cosas que se llaman stents, que son como unos tubos que abren un poco más la arteria para que pueda irrigar la sangre como normalmente debería de hacer. Pensamos que ya iba a estar bien con esa cirugía y no fue así. Segunda cirugía, la más complicada de todas. Algo que le dicen cirugía de corazón abierto. A que te digan, lo vamos a operar de corazón abierto, desde que te dicen eso, ya sabes que tu salud no es buena y que si esa operación va a ser de corazón abierto es porque no hay otra opción. No es así como muy sencillo saber o enterarte que tienes eso. En ese momento recibir esa noticia era muy abrumante. ¿Por qué le dicen cirugía de corazón abierto? Porque literalmente abren las costillas por acá, las abren para entrar directamente al corazón y hacer todo este proceso. Por eso le dicen corazón abierto. Y ese órgano es único y vital. Todos en la familia estábamos muy tristes, por supuesto, pero pensando positivo, confiando mucho en los doctores, confiando mucho en Dios, confiando en la buena energía que incluso ustedes ponían, porque yo les pedía muchas oraciones en todas mis redes sociales para que mi papá saliera bien de esa cirugía. Fueron 8 horas de espera las que estuvimos ahí afuera, toda la familia unida, incluso llegaron mis amigos a apoyarme, nos llevaron galletas, estábamos todos como muy unidos y lanzando buena energía y orando mucho para que mi papá saliera bien de esa cirugía. Ese apoyo es el que te ayuda, que dices, yo no me tengo que ir de aquí está todo, va, me tengo que quedar en esta tierra, ¿no? Aquí estoy, aquí debo de seguir. Es lo que te hace, yo creo, que te mantengas. En cuanto salió, hablaron a mi mamá entró, le dieron la buena noticia de que había salido todo bien. Y hasta el momento todos pensamos que ya había terminado la pesadilla. 3 días después de que mi papá salió de terapia intensiva para recuperarse de la cirugía, los doctores hablaron a mi mamá y a mi hermano para avisarles que habían checado que todavía no estaba al 100% el corazón de mi papá. Y todavía había peligro, por lo que no podía salir pronto del hospital. Necesitaba una tercera cirugía, y esto que era un marcapasos. Era muy irreal recibir la noticia de que ya pasamos por 2 procesos o casi 3 y todavía no está. Llevamos casi 20 días aquí y esta pesadilla no para. Después de que viene la operación, te dicen, ahora le tenemos que poner un marcapaso porque hay una arritmia que encontramos porque eléctricamente su corazón no se comunica correctamente. Me van a volver a meter al quirófano. Me dijo, no lo vamos a meter al quirófano como tal, pero sí su problema que trae, si lo dejamos así, es fatal. Cuando oyes la palabra fatal de nuevo después de haberte operado de corazón abierto, no se lo deseo a nadie. Le practicaron la tercera cirugía, que fue un marcapasos. Todo salió perfecto y aunque suena muy fuerte un marcapasos, resulta ser que no es una cirugía tan complicada. Por supuesto es complicada porque es un órgano vital y único, pero no es tan complicada como las 2 anteriores. Ahí está. Mira, este es el generador.
Ese se lo van a cambiar, es la pila, la famosa pila. Y al rato se la van a cambiar. No, me refiero a 5 años, 6 Al años. rato en unos años. Sí. Ok. Y todo ese es el sistema. ¿Y estas líneas qué son? ¿El Sí, sistema son que me dices? O sea, ¿esto trae Sí, este cablecito sí. hasta el corazón? Llega hasta el corazón y es lo que mantiene el impulso y hace que, pues, que funcione. Pero es a través de la pila. Oye, eso es como un tamagotchi. Sí, algo así, algo, ándale como un tamagotchi. Pasaron unos días y después de un mes en el hospital, mi papá pudo salir, aunque no estaba dado de alta. Ha tomado muchas terapias a partir de ese día. Después de haber vivido eso, entiendo muy bien por qué le cambió la vida a mi papá. Entiendo que debemos de valorar nuestra salud, entiendo que debemos de cuidar nuestra salud y entiendo perfecto sus palabras cuando me dice, cuídate. A él ya le sucedió y todos podemos evitar que nos sucedan cosas así. Valorar nuestra vida, valorar nuestra salud, cuidarnos, alimentarnos bien, descansar y dejar todas esas cosas que además sabemos que nos hacen daño. Que lo más importante de todo lo que hay en este mundo es la salud. No importa el dinero, no importa tu coche, tu casa, lo que sea. O sea, lo más importante es tu salud. Si no tienes salud, no tienes nada. Hoy estoy feliz de tener a mi papá conmigo. Hoy estoy feliz de poder incluso grabar este video. Porque a veces yo pensaba, dude, ¿cómo se da una noticia así a tu audiencia? Porque si tan solo decir que mi papá tuvo un infarto fue complicado, no imagino todo lo demás. Hoy agradezco tener a mi papá conmigo. Hoy agradezco que está vivo. Entiendo que la vida así es, pero nadie está preparado para eso. Mi relato es solo porque puede servir como una reflexión y, ¿por qué no, una acción que todos pueden tomar que les puede salvar la vida? Agradezco tener una familia como la que tengo y le doy gracias a mi mamá y a mi hermano que aguantaron como nadie. Y aunque a veces yo estaba a la distancia, estaba de corazón con ellos. Y lo más importante de este video es agradecerles a ustedes que estuvieron a mi lado, que recibí todos sus mensajes, que todas sus oraciones funcionaron. Y también gracias a eso mi papá está de vuelta, está bien, está sano y listo para tener una nueva vida, con un corazón casi nuevo, con las tuberías ya destapadas. Los amo.